El ejército de Dios en la tierra. La Iglesia de Jesucristo es el ejército de Dios en la tierra. Todos tenemos posiciones de rango y dones para cumplir nuestras misiones. Años atrás, el Señor despertó a mi esposa, que vio en el Espíritu este gran ejército. Me despertó inmediatamente a las 4 de la mañana para contarme lo que había visto. John, era un ejército en donde todos conocían cuál era su rango, posición y responsabilidades. Marchaban en orden perfecto y había espacios libres entre las filas que iban llenándose de otras personas también. Te vi y me vi, ambos entrando en nuestros 2 lugares de servicio. Nadie tenía que mirar a otros para ver hacia dónde marchar, y todos marchábamos al unísono en sincronización perfecta, porque toda mirada estaba puesta en el Señor. Entonces dijo algo que captó mi atención de manera especial. Nadie codiciaba la posición del otro. Todos estaban conformes de servir en el lugar que el Señor había creado para cada uno. Con esto en mente, volvamos al ejemplo de la casa diseñada por su dueño. Recordemos que, con sabiduría, se edificará la casa. Proverbios 24:3. Hay 2 clases de sabiduría para construir. Una es la de arriba y la otra no lo es. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Santiago 3, del 13 al 16. No importa lo que hagamos o lo bueno que parezca, si está alimentado por la envidia o la ambición egoísta, estamos construyendo con motivaciones carnales, no escriturales, motivos demoníacos, que de cierto no serán recompensados. El diccionario inglés de Webster define la palabra envidia como un sentimiento de descontento o codicia con respecto a las ventajas ajenas, como el éxito, posesiones, etc. Si vemos el llamado de Dios con los ojos del mundo, entonces la envidia es inevitable. Si hasta hubo predicadores que envidiaban la tarea asignada a Pablo. Él escribió: es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal. Filipenses 1, del 15 al 17. Esos ministros no estaban satisfechos con los llamados que Dios había dispuesto para sus vidas y deseaban el éxito de Pablo. Esta envidia era alimentada por la ambición egoísta. La ambición es un potente deseo de lograr algo. Cuando es egoísta, se enfoca en nosotros más que en el bien de otros. Tal motivación solo producirá desorden y abrirá la puerta a todo tipo de cosas malas. La sabiduría que proviene de Dios, en cambio, avivará la pasión por el reino y no una ambición egoísta. Construirá, de acuerdo a la voluntad del maestro arquitecto, los deseos de cuyo corazón motivan su labor. Leemos de esta sabiduría. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Santiago 3:17. La sabiduría de Dios es ante todo pura. En otras palabras, no tiene 2 caras con una apariencia exterior de piedad que se mezcla con un motivo envidioso o egoísta. La motiva la fidelidad al Maestro, aceptando sus asignaciones con alegría. No busca llegar a ser más grande que otros, sino ser obediente al llamado. Se regocijará ante el avance del reino, sea que ocurra a través de nosotros o de otras personas. La sabiduría de lo alto siempre se concentra en lo bueno de los otros, no en sí misma. Es pacífica, no busca conflictos
ni es despótica, crítica o dominante. Su motivo principal es ver a los demás en el camino de Dios y cumpliendo sus destinos. Están los que aman los ministerios y solo soportan a la gente, y están los que aman a la gente y ven el ministerio como un vehículo para servirles. Estos últimos están motivados por la sabiduría divina. Otro rasgo de la sabiduría divina, según la describe el versículo de Santiago, es la sumisión. Cuando estamos contentos con nuestro llamado, seremos sumisos a la autoridad directa y delegada de Dios. Vemos el cuadro completo de la casa de Dios siendo edificada bajo la autoridad de un solo arquitecto, diseñador y constructor. Él ha delegado su autoridad, capacidades y misiones en varios individuos de su iglesia. Los que serán bien recompensados en el tribunal de Cristo son quienes supieron sujetarse y someterse a la autoridad de quienes estaban sobre ellos. Los pastores asociados que han dividido iglesias, las esposas que se han resistido la autoridad doméstica de sus maridos para hacer realidad sus propios ministerios, los empleados que han construido sus propios negocios mientras eran pagados por su empleador, etc. Todos sufrirán tremenda pérdida en el juicio, aunque en su rebeldía hubieran producido grandes resultados. No permita que los resultados lo engañen. Podemos tener grandes resultados y seguir estando en rebelión contra la autoridad de Dios. Piensa en Moisés. El Señor le dijo que le hablara a la roca y que de ésta saldría agua por milagro. Él no obedeció, sino que con ira golpeó la roca. Aún así, salió agua suficiente como para darle un trago a 3 millones de personas en medio del desierto. Lo más probable es que estas personas comentaran por lo bajo: Dios sí que escucha a Moisés. ¡Qué poder! Pero cuando terminaron de beber, Dios llamó a Moisés a un lado y le dijo que no entraría a la tierra prometida porque no había obedecido. Moisés obtuvo resultados y, de hecho, resultados milagrosos. Pero los resultados no son indicación de éxito. La obediencia sí. La sabiduría de lo alto se arraiga en el temor reverencial a Dios, que implica ubicar la voluntad de Dios por sobre todo y todos. Los que temen a Dios se someten completamente a su autoridad. Volvamos a la visión de mi esposa. Ella me contó esa mañana temprano: John, todos los guerreros tenían la misma cara. En otras palabras, era un ejército sin rostro. Esto demuestra que Dios no tiene posiciones para superestrellas. Entender esto nos guardará de no codiciar otro lugar en la iglesia ni rebelarnos contra la autoridad para ganar mayores posiciones. Nuestra promoción vendrá desde arriba, solo si permanecemos plantados. Diferentes niveles. En los evangelios encontramos 2 parábolas similares, pero cada una ilustra una verdad diferente en relación con el tribunal de Cristo. La primera parábola de los talentos pone énfasis en que no todos los creyentes reciben el mismo nivel de llamados y dones. Jesús dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Mateo 25, 14 y 15. El hombre que viaja a tierras lejanas es Jesús, y los siervos nos representan a nosotros. Un talento es una medida de dinero, pero como esta es una parábola, es muy probable que el talento represente algo más. Quizá, y personalmente creo que así es, sea el nivel de nuestro llamado y dones. Hay personas que tienen niveles de ministerio que alcanzan naciones, otros que alcanzan ciudades y algunos otros que alcanzan grupos hogareños dentro de la iglesia. Otro ejemplo pueden ser algunos escritores que alcanzan a millones de personas, otros a miles y algunos otros a centenares. Y también puede haber quien posee el don de la administración que le permita llevar un ministerio al nivel de una mega iglesia, en tanto otros se ocuparán de iglesias de tamaño mediano y pequeño. Observe 2 cosas importantes en esta parábola. Ante todo, que a cada siervo se le dio algo. Esto nos dice que en la iglesia
no hay ninguna persona a quien no se le haya dado un llamado acompañado por dones. En segundo lugar, a cada siervo se le dieron niveles de llamados y dones acordes con su propia capacidad. Pero también debemos recordar que es Dios quien nos da nuestras capacidades. No tenemos nada de valor que no nos haya sido dado, porque la Biblia declara, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Primera de Corintios 4:7. En esta parábola, el hombre con el llamado y los dones de nivel 5 duplicó el esfuerzo invertido. El hombre con 2 talentos hizo lo mismo. Creo que esto muestra que aunque es Dios quien nos da los dones, nosotros tenemos que cooperar con nuestro esfuerzo para llegar a obtener el rendimiento que el maestro desea. Pero el hombre con el llamado y los dones de nivel 1 probablemente haya sentido que lo suyo era insignificante. Consideró que su amo era injusto, poco razonable y severo. ¿Por qué a él se le había dado menos que a los otros? ¿Por qué ellos tenían influencia a nivel nacional o de la ciudad? ¿Por qué tenían capacidades para predicar, cantar o escribir y él no las tenía? Y un largo etcétera de cuestionamientos. El hombre escondió su talento, no cumplió su llamado, utilizó sus dones para sí o en situaciones que no eran de beneficio para el reino. Después de un largo período, volvió el amo de los siervos y les hizo rendir cuentas. Los 2 que multiplicaron lo que se les había confiado recibieron el mismo elogio. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. El de nivel 5 no recibió mayor elogio que el de nivel 2 porque ambos habían sido fieles y diligentes. Esto afirma una vez más que Dios solamente requiere que seamos fieles a lo que Él nos ha dado. El que había recibido un solo talento fue reprendido con severidad, y el amo mandó que los que se le había confiado le fuese quitado para dárselo a uno de los otros siervos. Sufrió gran pérdida, en tanto que quien había sido fiel ganó todavía más. Al oír esto, pienso en 1992, el año en que Dios me indicó que escribiera. Casi me reí, descreyendo lo que había oído en oración dentro de mi corazón. Detestaba la lengua y la literatura. Si alguien me hubiese dicho que escribiría un libro, lo habría echado de mi vista a carcajadas. Sin embargo, pasaron 10 meses y se presentaron 2 mujeres con unas 2 semanas de intervalo entre una y otra. Las 2 me dijeron la misma palabra profética. John, si no escribes lo que Dios te ha dado para escribir, Él le dará el mensaje a otra persona y tú serás juzgado. Temblé y di el primer paso de fe. El resto ya lo conocen. Si no hubiera obedecido, otro habría escrito los mensajes y yo habría perdido el talento que se me había confiado. Multiplicar lo que nos fue dado. Hemos discutido extensamente que usted no puede añadir nada a su llamado o a sus dones. Ahora, prestemos atención a la multiplicación de lo que tiene cada creyente. La otra parábola, similar a la de los talentos, pero diferente en gran manera, nos muestra esta verdad. Jesús dice, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Lucas 19, 12 y 13. Una mina, como un talento, es una medida de dinero. Pero en esta parábola se le da a cada hombre la misma cantidad, una mina. Por eso aquí la mina no representa el nivel de nuestros dones o llamado, como sucede con los talentos de la otra parábola. En cambio, representa las verdades de la palabra de Dios, el fundamento de nuestra fe, el amor que Dios derramó en nuestros corazones y las bendiciones de pacto que le fueron dadas a cada creyente. Todos tenemos lo mismo. A nadie se le da de más para empezar. Esta parábola habla de lo que cada uno de nosotros posee en Cristo como creyente. Las Escrituras dicen, por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes.
Primera de Corintios 3:21. Y también, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Estas bendiciones son nuestras en Cristo, pero es nuestra fe la que se las apropia y las manifiesta aquí sobre la tierra, y es nuestra obediencia y generosidad la que hace que se multipliquen. Por eso el noble que representa a Jesús les dice a sus siervos: negocia hasta que yo vuelva. Hemos de tomar lo que se nos ha dado y multiplicarlo para gloria de Dios. Examinemos los resultados de estos siervos. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: Está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: Tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Lucas 19, del 15 al 20. El noble reprendió con dureza al último hombre, e hizo que le quitaran la mina para dársela al que había multiplicado la suya por 10. El amo dijo: Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Versículo 26. En esta parábola, Jesús solamente se dirige a 3 de los 10 siervos. Una vez más, la diferencia importante de esta parábola es que cada persona comenzó exactamente con la misma cantidad. Sin embargo, uno de estos hombres la multiplicó por 10, el otro 5, y el tercero no multiplicó lo suyo en nada. También vemos que las recompensas difieren según lo efectivo de su negocio. La forma en que multiplicamos lo que se nos confía determinará en proporción directa cuánta autoridad se nos confiará en el milenio y en el nuevo cielo y la nueva tierra. Los fieles gobernarán con Cristo, aunque no todos tendrán la misma autoridad. Nuestra diligencia determinará el alcance de nuestra autoridad junto a Él por toda la eternidad. Observe que esto se basa en un idéntico punto de partida para todos, una mina para cada uno. Así que la esposa y madre fiel que sirve con diligencia en la iglesia tiene la misma oportunidad que el evangelista que gana a cientos de miles. Esta parábola muestra que cada uno de los hombres tenía potencial para multiplicar en muchas veces la mina que habían recibido. En lo que respecta a nuestra vida personal, podemos afectar y edificar el reino de Dios en mucho o en poco, según lo deseemos. La decisión es nuestra. De hecho, en muchos aspectos no tenemos límite alguno. Quizá le extrañe este comentario, pero quisiera explicarlo por medio de ejemplos. Puedo ofrecerle varios, pero con unos pocos podrá abrir la puerta de su corazón a esta ley espiritual. Primero veamos lo que dice el apóstol Pedro. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1, del 2 al 4. La gracia puede ser multiplicada en nuestras vidas. Santiago dice: pero Él da mayor gracia. Santiago 4:6. Es por gracia que podemos hacer cualquier cosa que tenga valor en el reino. Esta capacidad se multiplica cuando conocemos a Dios íntimamente. Y por eso, todo creyente debe pasar tiempo de calidad con Dios, orando, leyendo la Biblia, leyendo libros inspirados, escuchando mensajes ungidos, siempre escuchando y buscando la revelación del Espíritu Santo. Al hacerlo, se multiplica la gracia en nuestras vidas,
lo cual nos da capacidad para hacer más. He descubierto que cuanto más íntimo es mi conocimiento de Dios y sus caminos, tanto más efectivo soy. Si tengo un hacha con filo romo, puede tomarme un día entero talar un árbol, pero si la afilo, puedo talar 5 árboles en un solo día, con el mismo gasto de energía. Esto es lo que sucede cuando se multiplica la gracia en nuestras vidas. Nuestro esfuerzo tiene mayor eficiencia. Recuerdo haber dado testimonio en un desfile de homosexuales en Dallas, Texas, hace ya unos años. Durante 2 horas les hablé de Jesús a estas almas perdidas, y ellos me miraban como si viniera de otro planeta. Algunos me replicaban con pasajes de las Escrituras apenas pronunciaba una nueva frase. Sentía como si estuviera dándome la cabeza contra una pared. Era como lanzar semillas al cemento. Entonces el Señor susurró en mi corazón: «Búscame y te diré qué hacer». En los 30 minutos siguientes me guió hacia las personas y me dio las palabras que tenía que decir. Ahora lo que hablaba llegaba al corazón de la gente, y hubo 3 hombres que entregaron sus vidas a Jesucristo. Es que al buscar al Espíritu Santo y escuchar su palabra en mi corazón, mis esfuerzos se vieron multiplicados. Lo he visto en todas las áreas de la vida. A medida que crecí en la palabra de Dios, cada vez adquirí más capacidad para hacer más en menos tiempo. Mis oraciones se hicieron más potentes, la presencia de Dios más fuerte, y el impacto sobre las vidas de otros tuvo mayor eficiencia. Las Escrituras nos lo prometen. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del Santo es inteligencia. Pues por mí se multiplicarán tus días, y años de vida te serán añadidos. Proverbios 9, 10 y 11. Se nos prometen 2 cosas: más años, lo cual significa una vida más larga, y días multiplicados. Esto no significa más años porque sería una redundancia, sino la capacidad para lograr más en la misma cantidad de tiempo. En otro pasaje se describe como días más largos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Proverbios 3:2. El escritor habla de la adhesión a la palabra de Dios, como dijo Pedro en el pasaje tratado arriba. Vea que no solo se nos da más vida, sino días más largos. Se multiplica nuestro tiempo.